Hoy preparamos tarta de manzana y caramelo al microondas. Suscribirse es gratis. El caramelo lo podemos preparar en una sartén o, como lo vamos a hacer en este caso, en el microondas directamente. Para ello vamos a necesitar 100 gramos de azúcar y agua. Inicialmente vamos a poner 2 cucharadas de agua. Mezclamos el azúcar para humedecerla y a continuación lo llevamos al microondas. El azúcar en el microondas tiene que estar húmedo porque de lo contrario se quemaría. Dejamos derretir el azúcar a potencia máxima. Echamos de vez en cuando el caramelo. Si vemos que se está cristalizando, le agregamos agua. Removemos y volvemos al microondas, así las veces que sea necesario. Es importante revisarlo con frecuencia porque el caramelo al microondas es fácil que se queme. Mientras el azúcar se va caramelizando, pelamos y cortamos las manzanas. Hacemos en medias lunas. Una vez que el caramelo se ha dorado, removemos bien para integrar todo el caramelo y el azúcar que no se haya diluido bien. A continuación, repartimos el caramelo por los bordes del molde. Vamos a disponer los trozos de manzana sobre la base del caramelo, de manera que cubra todo el fondo. Rociamos las manzanas con un poco de jugo de limón. Yo he puesto 7 mililitros. A continuación, polvoreamos las manzanas con canela en polvo, más o menos una cucharadita de las de postre. Para preparar el bizcocho vamos a necesitar harina normal, azúcar, levadura en polvo, nata para montar o de repostería, crema de leche, canela, 3 huevos y 80 mililitros de leche. Como referencia para medir los ingredientes voy a utilizar un vaso. El contenido de este vaso equivale al contenido de un vasito de los de yogur. Aclarar el tema de las equivalencias en medida, vamos a dejar en un recipiente el azúcar, la nata para montar, nata de repostería, crema de leche, como la quieras llamar, los huevos los vamos a añadir uno a uno para evitar que se nos vaya a ir alguno estropeado. De esta manera los vamos revisando uno a uno. Por otra parte, vamos a preparar sobre un colador 2 vasos de harina, y un sobre de levadura en polvo. A los ingredientes secos también vamos a añadir una cuchara de la de postre de canela. También puedes añadir un poco más de canela, eso a gusto. La receta admite bastante canela. Mezclamos y reservamos. A estos ingredientes le vamos a añadir de una vez la leche. 80 mililitros voy a utilizar. Mezclamos con unas varillas eléctricas o manuales.
Una vez se han mezclado todos los ingredientes, vamos a empezar a añadir la harina con la levadura y la canela. Vamos a hacerlo en unas tres veces. Los trozos de manzana que me han sobrado los he cortado en trocitos más pequeños para agregarlos al bizcocho. Así también tenemos un poquito más de sabor. Y mezclamos. Sobre las manzanas añadimos la mezcla para el bizcocho. Esto lo llevaremos al horno o microondas. Siempre vamos a calcular entre 10-12 minutos es el tiempo que puede durar el horneado. En el microondas siempre es bastante menor el tiempo que en el horno convencional. Hay que tener en cuenta esto porque el bizcocho se puede secar si lo dejamos demasiado tiempo. Pasados 12 minutos vemos que la brocheta ya sale limpia, indicando que el bizcocho ya está hecho. Lo vamos a dejar enfriar unos 20 minutos o media hora para desmoldarlo. Debemos desmoldarlo con el bizcocho aún caliente. Ha pasado media hora desde que retiramos la tarta del microondas. Ahora vamos a desmoldarla. Es importante desmoldar la tarta antes de que el caramelo se enfríe. Por lo tanto, el tiempo de reposo puede variar según la temperatura ambiente. Nuestra tarta ya está lista para servir y disfrutar. Espero que compartas la receta con tus amigos. Que le regales un me gusta, por supuesto. Para no perderte ninguna novedad, te invito a suscribirte si aún no lo estás. Muchas gracias y que pases un feliz día. Hasta la próxima.